Muy buenos días, chicos y chicas. Estamos en la lección número 13, 6 de abril. Ya estamos en semana 7. Ya la otra semana llegamos a la mitad del semestre, mejor dicho. La otra semana voy a pasarles un cuestionario para analizar el avance sobre las clases, sobre el curso, ¿verdad? Y conocer un poco más de lo que tienen ustedes en casa, ¿verdad? El internet, la conexión, un formulario de conocimientos previos y de información respectiva para conocer el avance. Eso no lo hacen todos los profes, solamente algunos lo hacemos, pero es para conocer sobre la viabilidad de las clases virtuales. Entonces, nada más para que sepan, si les mando un formulario ahí por el Telegram. Bueno, y lo otro, para que quede grabado, que no lo deje grabado, es que vamos a tener cambio del quiz 2 de fecha. Entonces, revisen siempre en la comunidad de matemática general, y ahí viene el cambio. Y bueno, ayer yo les mandé un mensaje por Telegram sobre este cambio de la fecha del quiz 2. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, técnicamente, chiquillos, vamos a hacer un cambio de chip. Vamos a cambiar literalmente de tema. Es un tema muy bonito, entonces es muy comprensible, nada del otro mundo, y posiblemente algunos ya lo hayan visto tal vez en el cole. Y si no lo vieron en el cole, pues no es nada del otro mundo. Vamos a ver hoy lo que es el conjunto de los números. Mira, ahí está el tilde feo, de los números complejos, las operaciones con números complejos, y vamos a repasar el teorema fundamental del álgebra. Otro error se me fue ahí, pero ya con la sustancia de los números complejos. Más o menos esta es la distribución: 20, 40 y 30 minutos para cada uno de esos subtemas. Y literalmente hoy tenemos un poquito más de teoría, el jueves es más práctico, pero tenemos un poquito más de teoría por el tipo de tema que estamos abordando. Y esto es lo que tenemos para el cronograma de esta semana, ¿verdad? Tenemos lo que es el conjunto de los números complejos, las operaciones, el teorema fundamental del álgebra y las representaciones gráficas y geométricas en coordenadas rectangulares y polares. Yo no me acuerdo si ustedes han visto coordenadas polares, pero es muy bonito. Hoy creo que las abordamos, y si no era el jueves. Bueno, ¿qué los números o qué vamos a entender sobre números complejos? Miren, los números complejos tienen toda una historia, pero es casi el mismo paralelismo que sucede con los números negativos. Es decir, responden a una necesidad de dar solución a las ecuaciones polinomiales. Sobre todo, los chicos de ingeniería eléctrica van a trabajar con lo que es electricidad, entonces hay muchas fórmulas que involucran números complejos, y por otro lado hay curiosidades o características que salen al respecto. Entonces, más o menos para darles una idea de dónde salen estos números, vamos a recordar lo que era la fórmula general para las ecuaciones de segundo grado. Aquí lo que nos interesa recordar era que el problema para resolver una ecuación estriba con la naturaleza del discriminante. Por ejemplo, si el discriminante era mayor que cero, a uno le enseñaban que habían dos soluciones en el caso de que tuviéramos ecuaciones. Que si el discriminante era igual a cero, vamos a tener una solución. ¿Ok? Y si el discriminante es negativo, pues entonces no existen soluciones reales. Y esta es la parte interesante. No existen soluciones reales. Y hay un matemático muy famoso, Euler, ¿verdad? Euler se preocupa porque nosotros, y más adelante, bueno, al final de este tema, vamos a tener que los números o las ecuaciones que presentan esta idea, que el discriminante negativo, gráficamente en R representarían las ecuaciones de segundo grado parábolas, ya sea cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo, que no tocan el eje X. Y como no tocan el eje X, pues obviamente no tenemos esa intersección. Pero entonces existe esa necesidad de los matemáticos por extender y completar el teorema fundamental del álgebra, que ya ahorita lo vamos a repasar. Y para ello, entonces, se investiga y se define que podamos invertir tiempo y esfuerzo en construir los números que son negativos, o los números que van a ser los imaginarios. Entonces, la primera definición que vamos a ver es que la base primordial para poder dar solución a cualquier ecuación de orden 2 es el cálculo de la raíz de menos 1. Y ya sabemos que raíz de menos 1 no tiene solución en el sentido usual, en el sentido real, porque no existe un número que multiplicado dos veces por el mismo me dé el menos 1. Eso es lo que nos interesa.
sea, si esta raíz en el mundo real fuera un valor A, significa que este número multiplicado por el mismo 2 veces me tendría que dar -1. Pero esto es muy triste, pues no tiene solución en R. Entonces, lo primero que vamos a ver es armar un nuevo sistema formal, un nuevo axioma, una serie de definiciones que permitan evitar este hecho y complementar lo que no se puede hacer en el mundo de los reales. Y aquí entonces, en matemáticas, por ejemplo, en otras ciencias tiene otro número o se define con otras letras. En matemática al menos, el número i, la letra i, ¿verdad? Ahí como la ven, vamos a definirlo por la raíz de -1. Entonces, con base en esta información, la idea es que si yo defino como i la raíz de -1, nosotros podemos tomar un número z que pertenezca a los reales y podemos definir la raíz cuadrada de z como raíz de z, ¿verdad? Eso ya lo tenemos claro. Pero vamos a hablar algo de lo que se llama la raíz cuadrada principal de z. Y vamos a hablar de ella como la raíz positiva de z. Entonces, con esas dos definiciones queremos aclarar de que cuando definimos los números imaginarios o definimos el i, técnicamente vamos a tener a ciertos colapsos de ideas. Entonces, la definición 2 viene como a establecer límites y a definir cosas que vamos a implementar para el cálculo de números complejos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes me entiendan. Cuando yo hablo de la raíz de -1, tenemos las siguientes dos opciones, i o -i. La raíz de -1 va a ser i o -i. ¿Por qué? Porque i al cuadrado nos va a dar -1. Pero -i al cuadrado es lo mismo que -1 al cuadrado por i al cuadrado, que va a ser i al cuadrado y nos va a dar -1. En este caso, la definición 2 nos dice que la raíz cuadrada principal de -1 va a ser i. Eso es lo que dice la definición 2. Por ejemplo, ¿qué vamos a entender con raíz de -4? Raíz de -4 va a ser raíz de 4 por raíz de -1. Y por lo tanto va a ser 2i o -2i. ¿Por qué van a ser esas dos respuestas? Bueno, porque 2i al cuadrado es -4 y -2i al cuadrado es -2 al cuadrado por i al cuadrado. Es decir, 4 por i al cuadrado y que nos va a dar -4. Pero por la definición 2, la raíz cuadrada principal de -4 va a ser 2i. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la definición. Hay dos respuestas, pero nos interesa la raíz cuadrada principal. Veamos el último. ¿Quién es raíz de -5? Bueno, raíz de -5 es raíz de 5 por raíz de -1. Pero raíz de -1, recuerden que era i. Entonces es i raíz de 5 o -i raíz de 5. Las dos funcionan porque, como les decía antes, esta al cuadrado da -5 y esta al cuadrado da -5. Pero en este caso, vamos a decir que la raíz cuadrada principal de -5 va a ser i raíz de 5. Lo hacemos por definición para evitar algún problema o alguna situación. De hecho, esto es lo que viene aquí en el convenio. Si yo tengo que z es un número complejo y w sub 0 y w sub 1 son las dos raíces cuadradas de z, tal que w sub 0 es la raíz cuadrada principal, entonces vamos a establecer que sea permitido que raíz de z sea w sub 0. Sin embargo, esta igualdad no se considerará correcta. ¿Okay? Pónganle en atención porque pueden ser eventuales distractores para un quiz, o sobre todo para un quiz o un examen. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan claro. Muy bien, entonces chiquillos, vamos a ver si me entendieron. Un ejemplo que les voy a escribir por acá. Entonces, ¿quién sería la raíz cuadrada entonces de -8? ¿Quién va a ser la raíz cuadrada de -8? Y raíz de 8. Y raíz de 8. Excelente. O bien, y 2 y raíz de 2. O 2i raíz de 2, no hay ningún problema. Esto es lo mismo que 2i raíz de 2, ¿verdad? Simplificando. Pero vean que es como vos decís, se toma solo la positiva, ¿verdad? Ese es el convenio que estamos trabajando. Excelente, nada del otro mundo. Muy bien, ¿cuál va a ser la raíz entonces, chiquillos, de ya para terminar, de -7 entonces? ¿Cuál sería la raíz cuadrada de -7? Y raíz de 7.
Ajá, muy bien, sería I raíz de 7. Y esto es lo que se llama la raíz cuadrada principal. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos. Los números complejos, al comenzar a definirlos, generan cierto caos, pero ese tipo de definiciones son convenios para que no hayan problemas con la igualdad, porque aquí habrían dos opciones, pero esta va a ser la raíz cuadrada principal. ¿Ven? Nada del otro mundo, muy sencillo, pero sí ocupaba que esto quedara claro, ¿verdad? Que quedara presente. Muy bien, entonces con esta definición, con eso que acabamos de ver, chiquillos, vamos a hablar del conjunto de los números complejos. ¿Qué es el conjunto de los números complejos? El conjunto de los números complejos es la estructura A más BI, donde I representaba raíz de menos 1. Entonces tenemos la combinación de dos cosas. Un valor A, que es un número real, y un valor B, que es un número real, y la letra I, pues, que representa el imaginario. Usualmente en este mundo se dice que Z sea igual a más BI. Es una convención usar Z siempre de primero para llamar a un número complejo. Y vamos a decir que re de Z e in de Z representan la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Muy importante, observen esas dos definiciones. Entonces, una forma de hablar de un número complejo también es esta. Podemos decir que Z, que era A más B por I, es lo mismo que A, que era la parte real de Z, más B, es la parte imaginaria de Z, y por la letra I. Entonces, no se les olvide que eso es lo que nos está diciendo esa definición. Algo muy importante es que todo número real es complejo. Muy importante, todo número real es complejo, con parte imaginaria nula. Y en efecto, si yo tengo el 5, que es un número real, al 5 yo lo puedo escribir como 5 más 0 por i. Si yo tengo raíz de 7, que es un número real, yo lo puedo ver como raíz de 7 más 0 por i. Entonces, lo que quiero que vean es que si aquí tengo el conjunto de los números reales, aquí yo tengo el conjunto de los números complejos. Y aquí hay un conjunto aislado totalmente de R, que es el conjunto de los imaginarios puros. A veces se le representa con una I, pero no doble, para que no sea irracional. Sencillamente, o se escribe que van a ser los imaginarios puros. Y el imaginario puro es aquel que no tiene parte real y necesariamente solo tiene su parte imaginaria. Por ejemplo, 7i es un imaginario puro, porque lo puedo escribir como 0 más 7i. Su parte real vale 0. Por ejemplo, 2i es un imaginario puro, porque lo puedo ver como 0 más 2i. Entonces, esa parte o ese mundo de los de 2i, 7i, 4i, 5i, cualquier escalar o cualquier, perdón, escalar, no tengo que usar esa definición. Cualquier multiplicación de la raíz de menos 1 por un número real va a representar lo que se llama un imaginario puro. La combinación de estos dos conjuntos se conoce como el conjunto de los complejos y alberga a los reales y a los imaginarios puros. Y lo importante de todo esto es que permite definir otro conjunto más grande que alberga a los que ya conocemos. Profe, Sí, dime. entonces, ¿dónde entraría el cero? El cero tiene parte real nula, pero también parte imaginaria nula. Ah, entonces ese bichillo está ahí, es un número real. Digámosle, al final lo dejamos como real, pero también está acá. Entonces, el cero lo podemos estudiar a conveniencia. Puedes ubicarlo en cualquier conjunto, dependiendo del contexto o lo O que podría estamos ser la haciendo. intersección entre ambos. Sí, pero no podemos hablar de intersección como tal porque sería el puntillo A, Ujú. como un puntillo. Pero es un objeto extraño en ese sentido y tenés toda la razón. Pero lo que hacen los matemáticos es que no se preocupan, lo pueden colocar en R o en I a conveniencia, dependiendo de lo que estén Ujú. haciendo, ¿verdad? Entonces, pero no se asuste, no te preocupes, se estudia o se usa dependiendo de la conveniencia del estudio. Muy bien, Gracias. con gusto. Muy bien, chiquillos, entonces, esto es el conjunto de los complejos. Muy bien, una de las cosas interesantísimas, y ya con esto terminamos esta primera parte, es que nosotros podemos utilizar o podemos hablar de la forma rectangular de un número complejo. ¿Qué es esto? Resulta y sucede que un número complejo que se puede escribir como A más BI, yo lo puedo escribir como un par ordenado, nada más que ya no es el plano cartesiano del que estamos hablando, sino que a veces se le conoce como el plano de Argand.
El plano de Argand, debido a un matemático que hizo estudios sobre números complejos, es muy parecido al plano cartesiano, nada más que este sí es súper imaginario, chiquillos, pero es un referente para poder entender y ubicar geométricamente o hablar geométricamente del número complejo. Entonces, yo lo que quiero que vean es que donde teníamos el eje X, ahora este es el eje real, y donde teníamos el eje Y, ahora tenemos el eje imaginario. Entonces resulta que yo puedo hablar de un número complejo A, B como A más BI y al revés, A más BI lo puedo ver como A, B. Entonces, eso significa, por ejemplo, que si yo hablo del número complejo 3 más 2i, yo lo puedo ver como el par ordenado 3,2. Y en este mundo, en el plano de Argand, ¿verdad? O en el plano imaginario, para hablarlo más en general, resulta que el 3 está acá como número real, pero resulta que por aquí está el 2 en el eje imaginario. Entonces, por aquí tenemos el 3,2, que al final va a ser 3 más 2i. Entonces, aquí no voy a hablar más al respecto porque es todas las representaciones que sabemos de cómo escribir en coordenadas cartesianas. Pero bueno, lo llevamos a cabo de simular de simular en un plano imaginario. Entonces, chiquillos, aquí técnicamente esto es solo una representación. No lo cuidado pongan a poner el eje imaginario ahí en la casa y papi, vea qué lindo el eje imaginario. No, es nada más una representación matemática, algo más abstracto de lo que podemos hacer y trabajar al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una idea solo para entender geométricamente algunas cosas. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Ahí, se me congeló la mano. Bueno, déjenme ver qué hora es. Son las 7:50. Estamos súper bien. Bueno, entonces, ya les hablé de los complejos, de la forma rectangular, que hay parte real, que hay parte imaginaria. Ya sabemos que lo podemos dibujar. El jueves vamos a hablar de las coordenadas polares, otra forma de representarlo. Entonces, para poder ir terminando el tema, vamos a hablar y vamos a encontrar las soluciones complejas de esa ecuación. Entonces, ¿cómo se encuentran las soluciones complejas de esa ecuación? Chiquillos, eso es resolver una cuadrática. Entonces, no nos complicamos. Recordábamos como lo hacíamos en los cursos de mate general o en el cole. Buscamos el A, buscamos el B. Vean que aquí el B vale exactamente 2 y buscamos el C que vale 5. Luego el paso número 2 era calcular el discriminante. El discriminante, pues, bien se acordarán, es b al cuadrado menos 4 por c. En nuestro caso va a ser 2 al cuadrado menos 4 veces 1 por este que va a ser 5. Aquí nos queda 4 menos 20, y vean que aquí nos da menos 16. Entonces obtenemos un discriminante negativo. En este mundo, tener un discriminante negativo significa que hay dos soluciones, ¿ok? Y van a ser dos soluciones complejas. En el mundo de los complejos, de tener discriminante negativo no nos va a asustar, no nos tiene que dar miedo. Significa que hay dos soluciones complejas. Paso número 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, recordamos la fórmula general. X era menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. Entonces vamos a tener menos b más menos la raíz de menos 16 entre el doble de a. Ah, bueno, aquí era 1. Y el b ya sabíamos que era exactamente 2. Entonces nos queda menos 2 más menos raíz de menos 16. Chiquillos, ¿y cuál es la raíz principal? La raíz cuadrada principal de menos 16. ¿Cuál será? 4. Ajá, pero no es 4, no es solamente 4. 4i. 4i, exactamente. Como aquí es negativa la raíz, la definición al inicio dijimos que era 4i y se deja la positiva. Entonces, quiere decir que esto va a ser menos 2 más menos 4i. ¿Puedo dividir entre 2? Sí. Quedaría nada más menos 1 más menos 2i. Es decir, esto genera menos 1 más 2i y va a generar menos 1 menos 2i. Entonces, paso número 4. ¿Cuáles son las soluciones complejas? Bueno, van a ser menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i. Y listo, ya resolvimos esa ecuación. Bien, nada del otro mundo, nada más que ahora sí podemos decir que hay soluciones, pero son complejas.
¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada del otro mundo. Vean que nada más ahí lo único raro fue raíz de menos 16, pero aquí ya vamos a tener una solución. Uh-huh. Ay, perdón. Muy bien. No sé si puedo pasar de página o alguien está copiando, chiquillos. Profe, me haría un toquecito, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Esos son los 4 pasos. Si ven un ejercicio así, solamente le hacen ese trabajo. Una observación para ir adelantando cosas importantes. Las soluciones aquí se parecen mucho, ya que estructuralmente son casi que iguales. Y ustedes dirán, ¿cómo? Iguales. Bueno, vean que es un 1, un 2 y un más y un menos. Es decir, se comportan muy igual excepto por el menos que aparece aquí en el medio. Nada más para irles comentando. Este comportamiento sucede si ustedes observan y le prestan atención que los coeficientes de la ecuación o de este polinomio son todos reales. Entonces, presten atención a eso. Coeficientes reales, cosas parecidas aquí. Ajá. Y ahorita lo comentamos. Ya, profe, gracias. Con gusto. Muy bien. Vamos a hablar de la igualdad de números complejos. Cuando yo tengo que dos números complejos son iguales. Bueno, sencillamente, si Z y W son complejos y yo quiero hablar de su igualdad, tienen que cumplirse, chicos, que las partes reales sean iguales y que las partes imaginarias sean iguales. Entonces, si yo tengo que Z es A más BI y yo tengo que W es igual a K más LI, recuerden que I es raíz de menos 1. Entonces, si Z es igual a W, lo único que puede ocurrir es que la letra A tiene que ser igual a la letra K y la letra B tiene que ser igual a la letra L. Esa implicación tautológica es siempre importante para establecer, bueno, es un inciso solo sí, incluso. Entonces, esa equivalencia tautológica va a ser importante para garantizar la igualdad de números complejos. Ustedes dirán, profe, ¿y eso qué? ¿Cómo funciona? Bueno, veamos este ejemplo que estaba en los ejercicios. Dice, determine los valores de A y de B que cumplen la igualdad dada. Yo quiero establecer que estas dos cosas sean iguales. Entonces, lo que quiero que vean es que para que la igualdad esté bien dada, yo lo que tengo que establecer es que la parte real y la parte imaginaria tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué hacemos acá en este ejercicio? Bueno, resulta que aquí lo recomendable es saber quién es la parte real y la parte imaginaria. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, 5A menos, ojo, menos, puedo sacar la letra I. Bueno, puedo hacer esto, 5A más, y puedo sacar la letra I a factor común. Me quedaría menos 7 más 3B, y aquí me queda una letra I. Entonces, lo único que hice fue sacar la letra I, y me quedó menos 7 más 3B. Al otro lado de la igualdad, yo puedo escribir esto como 8B menos 1. Puedo escribir esto como 8B menos 1, ajá, más menos I. Y observen que siempre estoy haciendo esto. Parte real es lo que no tiene letra I, o sea, la parte real. Y aquí lo que no tiene al otro lado, esto es parte real. Lo que tenga letra I, esta es la parte imaginaria. Y esto también que queda aquí es la parte imaginaria. Entonces, para un ejercicio de este tipo, ustedes a ambos lados de la igualdad agrupan y separan partes reales y partes imaginarias. Todo bien hasta ahí, chiquillos. Lo único que hice fue acomodar y sacar una letra ahí a factor común. Muy bien. ¿Qué dice la teoría? Si estos dos números complejos son iguales, tiene que suceder que sus partes reales sean iguales. Es decir, 5A tiene que ser igual a 8B menos 1. Y sus partes imaginarias, es decir, los números que están a la par de la letra I, o las variables que estén a la par de la letra I, tienen que ser iguales. Entonces, menos 7 más 3B tendría que ser igual a menos 1. ¿Todo bien hasta acá?
Póngale en ¿Y ahí qué se atención. hace después? Como un sistema de ecuaciones, profe. Es como un sistema de ecuaciones, pero vea que ni siquiera es sistema porque ya aquí usted puede despejar la letra B, no sé si lo ves, la puedes despejar solita. Ujú, sí. Entonces aquí exactamente, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, entonces de 2 tendremos que, tendremos que, tendremos que menos 7 más 3b, que es igual a menos 1, me va a quedar que 3b es igual a menos 1 más 7. Y aquí me va a quedar que 3b es igual a 6. Así. Y aquí me va a quedar que la letra B vale exactamente 2. Entonces, ven, de ahí ya encontré que la letra B tiene que valer 2. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? Si ya yo sé que la letra B vale 2. Sustituir en la otra. Exactamente. Entonces, sustituyendo B igual 2 en 1 en la ecuación 1, se tiene que 5A es igual a 8 por 2 menos 1. Y aquí me va a quedar que 5A es igual a 16, esto va a quedar 15. Ajá, va a quedar 15 y me va a quedar que la letra A va a ser el O, la letra A vale 3. Vamos a ver, sí. Entonces, ya de ahí, chiquillos, obtenemos a punta de la definición que dos números complejos son iguales, o estos dos números complejos son iguales si la letra B vale 2 y la letra A vale 3. ¿Cuál es el número complejo o cuál es el número complejo que tenemos ahí? Vamos a ver, 5 por A. 5 por A vale, A vale 3, 5 por A es, 5 por 3 es 15. Entonces quiere decir que aquí lo que tenemos es 15 más y B vale 2, 3 por 2 vale 6. Ajá, 3 por 2 vale 6 y quiere decir que me queda menos I. Entonces al otro lado se hago la sustitución, 8 por 2, 16, menos 1 es 15 y aquí me queda más menos I. Entonces vean que en efecto sustituyendo nada más para revisar y hacer los cálculos, estamos viendo que nos está quedando una igualdad. 15 más menos I es igual a 15 más menos I. Y la única manera que sea posible es que A y B valgan 3 y 2 respectivamente. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Con ese ejercicio chiquillo, es chiquillo, yo digo yo, ese ejercicio chiquito. Todo bien, profe. Ok, pura vida. Entonces, ven, no se tienen que asustar. Cuando trabajan con complejos, forman como un sistema. Aquí no nos salió un sistema. En otros ejercicios puede ser que nos quede un sistemilla, pero es trabajar con ecuaciones de 2 por 2, con lo que ustedes ya saben de números reales, de resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, no sé si paso, no sé si alguien estaba escribiendo. Bueno, voy a pasar. Cualquier cosa, si no, me avisen. Muy bien. Una de las cosas que podemos hacer con números complejos, ya ustedes van viendo la cosa, es sumar, restar y multiplicar. De hecho, la suma, la sustracción y la multiplicación son muy fáciles. Nada más es de, ya sea que se aprendan la regla o sencillamente que sumen como ustedes deben. Vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vean. ¿Cómo se suma 7 más 3i con 6 más 8i? Entonces, ¿qué se hace en la suma? Agrupan partes reales y agrupan partes imaginarias. Es decir, cuando hacen una suma de este tipo, hacen 7 más 6 más 3 más 8i, ¿verdad? Me va a quedar entonces en este caso 13 más 11i y listo. Y ahí queda la suma de números complejos. Entonces, sumar números complejos es muy sencillo. Nada más suman parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Resta, la misma idea. Si tengo 7 menos 5i y le quiero restar 4 menos 8i, entonces lo mismo. Yo resto partes reales, 7 menos 4, más, ojo, más, ¿verdad? Y resto partes imaginarias. ¿Ok? Observen que preserva el signo del menos 5 y obviamente vean que viene menos el menos 8.
Y siempre se deja una suma por definición de número complejo. ¿Estamos de acuerdo? Igual, cuando uno agrupa, no pasa nada. Entonces, saben que aquí me queda 3 más, me sería 3i en este caso. Entonces, observen que la resta es igual. Es como si agrupáramos o hiciéramos operaciones con números reales, pero manteniendo la parte compleja. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chiquillos? Multiplicación. Ven que aquí a la par viene como la demostración de, o como el teorema asociado a cómo multiplicar, ¿verdad? Entonces, multiplicación, la pueden aprender la fórmula de multiplicación o lo hacen como cuando multiplican monomios. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo multiplico 2 menos 3i más 5 por i? Entonces, lo pueden hacer con la regla del binomio. Por ejemplo, 2 por 4 y 2 por 5i. Entonces, quedaría 2 por 4, 8, más quedaría 10i. Luego, menos 3i por 4 me va a quedar menos 12i. Y menos 3 por 5 me va a quedar menos 15i al cuadrado. Ojo a eso, chiquillos. Menos 15i al cuadrado. Entonces, vea lo que va a pasar. Agrupo partes reales. Bueno, tengo que desarrollar i al cuadrado. ¿Qué pasa si yo tomo i al cuadrado? ¿Qué es i al cuadrado? ¿Qué es raíz de menos 1 al cuadrado, chiquillos? Menos 1. Menos 1. Entonces aquí me va a quedar 8 más 10i menos 12i, pero aquí me va a quedar, no se les olvide, menos 1, porque recuerden que i era raíz de menos 1. Entonces, si yo hago i al cuadrado, va a ser raíz de menos 1 al cuadrado. Y aquí es la única forma, chiquillos, de que un imaginario al cuadrado les dé un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? En este mundo de los complejos. Entonces me está quedando 8 más. Vean que 10 menos 12 va a ser menos 2i. Aquí me va a quedar más 15. Y 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Me va a quedar 23 menos 12. Y listo. Esta va a ser la forma en que multiplicamos números completos. Lo pueden hacer usando esta fórmula si ustedes quieren, o bien, si no se acuerdan como yo, entonces técnicamente multiplican, ¿verdad? Como si estuviéramos multiplicando binomios. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Con suma, resta y multiplicación. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Voy a pasar de página, cualquier cosa. Si usted no, si están escribiendo, me indica. Muy bien. Antes de seguir, quiero que le presten atención a esto. Chiquillos, ¿cuánto es i a la 0? Bueno, esa sí se los voy a 1. dar. 1. ¿Cuánto es i a la 1? Y I, ¿verdad? I al cuadrado, 1. menos 1, ¿verdad? Vimos antes. Ah, sí, menos 1, perdón. I al cubo, ¿cuánto menos será i. i? 1. Vamos a ver. Hagámoslo por acá. I al cubo. I al cubo va a ser i al cuadrado por i. Pero i al cuadrado era menos 1 por i. Y esto nos va a dar menos i. Entonces, i al cubo va a ser menos i. Muy bien. Tiene que ver algo con módulos de alguna forma. Es correcto. Muy bien. Sí, Muy bien. yo ya lo había visto con la calculadora. Yo estuve trayendo la calculadora, estaba viendo que cada 4 Exactamente. Eso es lo que queremos que repasar. se repite. ¿Cuánto es i a la 4, chiquillos? Vamos a ver. I a la 4. I a la 4 es i al cuadrado por i al cuadrado. Es menos 1 1 por menos positivo. 1 y da 1. Entonces, i a la 4 da 1. Muy bien. I a la 5. Vamos a ver. I a la 5 es i a la 4 por i, pero i a la 4 era 1, ¿verdad? Del paso anterior. 1 por i va a dar i. Entonces, este va a dar i. I a la 6. Menos i. Menos i.
Menos I. Perdón, menos 1. Ah, menos 1, vamos a ver. Es I a la 3 por I a la 3, pero I a la 3 era menos I por menos I. Es decir, esto es I al cuadrado, y I al cuadrado es menos 1. Entonces, perfecto. I a la 7. Menos I. Menos I. Muy bien. Una fila más. 1. 1. Muy bien. I a la 9. I. I. Muy bien. I a la 10. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Y I a la 11. Menos I. Menos I. Muy bien. Ok, chiquillos, voy a borrar esto. ¿Ven algún comportamiento con las potencias y con los resultados? Bueno, ya Carlos nos adelantó algo, pero ustedes Cada saben. 4 potencias repito, así que Exactamente. Observen, I a la 0, I a la 4, I a la 8 va a dar 1. ¿Quién sería el que sigue? I a la 12 también nos va a dar 1. Observen, 1, 5, 9 nos va a dar I. Entonces el que sigue es sumándole 4. ¿Ah? Si le suman 4, en este caso va a ser 13. Entonces este nos va a dar I. Observen, I al cuadrado, I a la 6, I a la 10, la diferencia es cada 4. Pero entonces quiere decir que I a la 14 nos va a dar menos 1. Y si yo tengo, por ejemplo, I a la 3, I a la 7, I a la 11 y el que sigue, cada 4, en este caso I a la 15 nos va a dar menos I. La pregunta natural es, ¿qué pasa si yo les pongo I a la 222? ¿Qué es esto? ¿Cuál resultado va a ser? Solo tenemos 4 posibilidades. O es 1, o es I, o es menos 1, o es Menos 1. Menos 1. es menos 1. Ver el residuo que nos da si los dividiéramos por 4. Muy bien, y ese es el punto. Entonces, si ustedes quieren saber cómo es el resultado de una potencia imaginaria, fíjense en ese comportamiento cada 4. Vean que aquí tenemos 4 grupos o 4 resultados posibles. Entonces, el toque va a ser dividir entre 4. Va a ser dividir ese número entre 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, observen esto para que ustedes me entiendan. Yo agarro el 8. Llamémosle mi potencia. Entonces, observen que si yo 8 lo divido entre 4, 4 por 2 da 8. El residuo va a ser 0. Entonces, aquellos que tienen residuo 0, quiere decir que su potencia, o no importa, eso quiere decir que su resultado va a terminar en 1. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si agarramos el 9? Yo agarro el 9 y lo divido entre 4. Si tuviéramos aquí, si yo agarro el 9, lo divido entre 4, 4 por 2 son 8. El residuo va a ser 1. Entonces, todos aquellos que tengan residuo en 1 van a terminar, el resultado va a ser I. Y lo mismo pasa con los demás. Por ejemplo, vean que si agarro el 10, que es la potencia, y le divido entre 4, 4 por 2 dan 8. El residuo va a ser 2. Los que tengan residuo 2, en este caso, el resultado va a ser menos 1. Y por último, los que yo divida, por ejemplo, el 11, al dividirlo entre 4, 4 por 2 da 8 y a 11 van a ser 3. Los que tienen residuo 3, el resultado va a ser menos 5. Entonces, chiquillos, ¿qué tienen que hacer para calcular I a la 222? Agarren el 222 y divídenlo entre 4 y se fijan en el residuo. Vamos a recordar, me acordé de un meme. Me acordé de un meme de Death Note, donde sale Kira. Kira, no me acuerdo. Donde sale abrazando, que uno saca el título universitario y uno no sabe dividir. Pero bueno, entonces los paso. Bueno, entonces yo voy a dividir 4 entre 222. Entonces vean que 5 por 4 da 20. Faltan 2. 5 por 4 son 20 y faltan 2. 4 por 55 me da 220, pero me sobran 2. Vean que el residuo es 2. Entonces, los que tenían residuo en 2, ¿qué habíamos dicho? Terminan en menos 1. Y listo.
Y ahí sabemos ese resultado. Y esto lo hacen siempre para evitar hacer potencias muy grandes. Siempre dividan entre 4 y van a saber el resultado. ¿Dudas hasta aquí, chiquillos? Perfecto. Ahí como lo escribe Carlos, está súper bien. Vamos a ver. Les voy a poner una y ustedes la hacen. ¿Qué pasa? Ay, no, esta no es. Chiquillos, ¿qué pasa si yo les digo, quiero que calculen I a la, el año que estamos es 2021? ¿Cuánto es I a la 2021? Entonces, recuérdense, háganlo ahí en casita. Dividan 2021 entre 4 y busquen el residuo. Depende del residuo, ese es el resultado. ¿O se podría aplicar reglas de divisibilidad por 4? Sí, exactamente, podrían usar Y ver cuánto eso. les sobra. Y ver cuánto les sobra. Perfecto. No, cualquier regla es bienvenida. Digámosle, esta es la que enseñamos, nada más, pero es por cuestiones de unificar cosas que sí sé que saben o deberían saber, mínimas. Muy bien, ahí lo hacen en casita, no digan nada, ¿verdad? No soplen, chiquillos. Les doy ahí 2 minutitos para que lo hagan y me dicen cuánto da el resultado. Si alguien sabe, no diga, se queda en el curso conmigo. Muy bien, para que lo trabajen. 2021, divídelo entre 4 y me dicen el resultado. Sobra uno, profe, si no me equivoco. Muy bien, chicos, si ya saben la respuesta, soplen. Chicos y chicas, ahí se me durmió la mano. Y. ¿Da cuánto? Y. No, sí. Muy bien. ¿Cómo te quedó el residuo? Entonces, ¿cuánto te dio el residuo? 50 puntos. A ver. 21, 50,5. Te llegó, Me hizo quedó un 1. Me quedó un 1. Ajá. Entonces aquí te quedó residuo 1. Aquí 4, ¿por qué? 4, ¿por qué se acerca a 2021? 55. 55. 505. No, 505, perdón. 505, Sí. muy bien. Entonces usted dijo, 4 por 505 me da 2020. Entonces para llegar a 2021 me falta 1. Como el residuo es 1, ya sabemos que son los resultados que me tienen que dar. Y perfecto, muy bien. Excelente, excelente. Es parte de lo que quería que vieran el día de hoy. Muy bien, ya con eso no les tiene que dar miedo a ninguna potencia de I a la algo, porque esos son ejercicios que van a aparecerles. Entonces dividan entre 4 y se fijan en el residuo y listo. Ya resuelven todos sus problemas. Muy bien, ¿dudas hasta acá, chiquillos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, voy a pasar de página, cualquier cosa, aquí queda la explicación de nuevo en video, pero recuerden que dividí entre 4 porque hay 4 resultados. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que le pasaba como a las derivadas de seno y coseno, ¿verdad? Que se estaban alternando las bandidas, tienen módulo 4 también. Pero bueno, si el profe les hizo la explicación en cálculo, perfecto, y si no, tranquilidad. En fin, vamos con la otra parte. Vamos a hablar de una cosa interesante que se llama el conjugado de un número complejo. En un número complejo, técnicamente, ya sabemos que es de la forma a más bi. El conjugado es sencillamente cambiarle el signo de más por un menos. Y era lo que les decía que se parecía un poco a las soluciones de las ecuaciones, a las soluciones de ecuaciones polinómicas cuando se estudiaba en el ámbito complejo. Entonces, ¿qué es un conjugado? Vamos a ponerles aquí unos ejemplos para que ustedes lo vean. Ejemplo, si yo tengo 5 más 2i, el conjugado de este complejo, que es con esa rayita ahí arriba, es 5 menos 2i. Si yo les digo a ustedes, chiquillos,
¿Cuál es el conjugado de 3 menos 2i? El conjugado no, sí, el conjugado va a ser 3 más 2i. Vean que el conjugado lo que hace es cambiarle el signo a la parte imaginaria, solo a la parte imaginaria. Si el número es real, pues no va a ofrecer información. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, chiquillos, cuál es el conjugado de 3? Donde 3 es un número real. Bueno, vean que 3 era 3 más 0i, pero el 0 es neutro, no hay que cambiarle ningún signo, no va a hacer nada. Es decir, si se lo cambiamos, va a ser 3 menos 0i, pero esto sigue siendo 3. Entonces, observen que en los números reales el conjugado no afecta en nada, porque como tiene un 0, su parte imaginaria, no altera el resultado. Entonces, los números reales no tienen nada, no se les puede hacer nada. Muy bien. Un cuarto ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 7i, ¿quién es el conjugado de 7i? Ah, bueno, va a ser menos 7i. Entonces, para que observen todos esos detalles. Y claramente, un ejemplo que es el que está en el teorema, ¿qué pasa si yo le saco el conjugado del conjugado de 7i? Bueno, el primer conjugado da menos 7i. Y si le vuelvo a sacar el conjugado, da 7i. Por lo tanto, lo que quiero que vean es que el conjugado del conjugado de un número complejo sigue siendo el mismo, que es esta propiedad que está acá. Es decir, esa es la única ahí que genera a veces ruido o genera bulla, pero no tienen que asustarse. Y observen que la suma de conjugados es la suma de sus conjugados, la resta del conjugado es la diferencia de sus conjugados, el producto de conjugados es el producto de sus conjugados y la división de conjugados es la división de sus conjugados. Entonces, técnicamente el conjugado yo lo puedo separar en suma, resta, multiplicación y división. Un ejemplo más, nada más para que lo vean presente. ¿Qué pasa, chiquillos, si tienen que calcular 7 más 8i más 5 menos 6i y le quiero sacar el conjugado a todo esto? Bueno, la regla dice que lo que tienen que hacer es primero hagan 7 más 8i el conjugado y luego hacen 5 menos 6i el conjugado. Pero ya sabemos que esto es 7 menos 8i más 5 más 6i. Y aquí se suma parte real con parte imaginaria. Nos va a dar 12 y aquí nos va a quedar menos 12. Y listo. Vean que ahí en la suma, igual que con la resta, no hay ningún problema. ¿Todo bien hasta acá, chiquillos, sobre el conjugado? Profe, en el 4, ¿por qué queda negativo? En el 4 da negativo. Ah, porque es que acordate que 7i es lo mismo que 0 más 7i, ¿verdad? Entonces la definición dice que hay que cambiar el signo a la parte imaginaria. Entonces la definición dice, bueno, ¿cuál es el conjugado de esto? Va a ser 0 menos 7i. Nada más que como el 0 no aparece, solamente queda menos 7i. Más o menos, sí. Sí, profe, gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas ahí, chiquillos, chiquillas? No sé si quieren ver otro ejemplo. Hacemos un ejemplo de alguna de esas. De esas propiedades. No sé, ustedes me dicen. Aún no hemos visto cómo se divide. Ah, sí, es que esa es la que viene. Por eso hay que definir el conjugado para poder hablar de la división. Pero sí, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, Entonces, profe, siempre se le cambia el símbolo a la parte imaginaria con el conjugado. exactamente, exactamente. Ok. Recuérdese que el conjugado te cambia la imaginación. Eso es lo que dice la Bueno, teoría. profe. Sí, así no se le va a olvidar. El conjugado le cambia la imaginación. Eso es solamente lo que hace el conjugado. Pero la parte real sigue estando ahí, ¿verdad? Estando ahí como que estamos en el TEC. Esa es la parte real. Pero la parte real no se afecta. No, no se afecta, exactamente. Exactamente. La parte real es como cuando uno tiene una novia y uno está enamorado, es como el crush, ¿verdad? Y entonces el conjugado es que le cambia a usted el corazón o la mente, ¿verdad? Pero puede ser que sea el crush y realmente pues solamente tenemos ese amor platónico. Bueno, la idea era usar alguna analogía para que me lo entendieran bien, pero solo a la parte imaginaria, ¿estamos de acuerdo? Para que no se les olvide. Bueno, vamos a ver, entonces pasemos a la próxima página, que es lo que viene, la parte de la división, que esa es la que no he explicado.
Para dividir es un mundo, chiquillos, es un mundillo. Por eso teníamos que definir el conjugado. Ahí viene toda la forma en que se divide. Es una cosa fea, pero bueno, hagámoslo con un ejemplo para que ustedes me entiendan qué es lo que hay que hacer para poder dividir. Si yo tengo, por ejemplo, 2 menos 3i y yo quiero dividir entre 5 menos, no sé, 2i, y yo quiero hacer división de dos números complejos, lo que dice la operación de división o la teoría es que ustedes van a tomar y van a multiplicar por el conjugado. Ojo, van a multiplicar como cuando uno racionaliza. Entonces uno multiplica por un 1. Uno multiplica por un 1, pero este 1 no va a ser, lo convertimos no en un 5 sobre 5 o en un 6 sobre 6, no. Lo vamos a convertir convenientemente en el conjugado del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablábamos del conjugado anteriormente. Entonces, siempre van a hacer eso. El paso número 1 va a ser multiplicar por el conjugado del denominador. Conjugado del denominador. Siempre va a ser este el paso número 1. ¿Ok? Entonces, paso número 1, conjugado del denominador. Chiquillos, ¿cuál es el conjugado de 5 menos 2i? 5 más 2i. 5 más 2i, nada del otro mundo. Entonces, 5 más 2i, 5 más 2i, y luego ustedes van a multiplicar como si fuese una multiplicación de fracciones normal, numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces, paso número 2, multiplicar. Ahí en el fondo ustedes le pueden escribir más cosas, multiplicar como si fueran fracciones, no sé, algo ahí le ponen, pero es multiplicar. Muy bien, chiquillos, ustedes me ayudan. ¿Qué pasa si yo multiplico los numeradores? Se multiplica como si fueran a distribuir un binomio. O sencillamente como multiplicar binomios, para no hacer mucha cosa. Entonces ahí sería 2 por 5, 10. Y 2 por 2, 4i. El 2 con el 5 y el 2 con el 2i. Nada que no les haya explicado. 2 por 5, 10 y 2 por 2, 4i. Luego viene el menos 3. Menos 3 por 5 me va a quedar menos 15i. Y menos 3 por 2i me va a quedar menos 6i al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Chiquillos, cuando ustedes multiplican las partes de abajo, ¿a qué se les parece eso? 5 menos 2i y 5 más 2i. ¿Qué es eso? ¿Qué se les parece? Diferencia de cuadrados. Ay, sí, eso es. Eso es una diferencia de cuadrados. Vean que es la forma a menos b y a más b. Entonces, ¿qué dice la diferencia de cuadrados? Bueno, quiere decir que va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, el paso número 3 es eso. Más que va a ser la multiplicación, es reconocer la diferencia de cuadrados. Y eso, por eso se multiplica convenientemente por el conjugado, porque va a generarnos una diferencia de cuadrados. Reconocer la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Muy bien. Como ya tenemos la diferencia de cuadrados, arriba podemos operar. ¿Cuánto era ahí al cuadrado, chiquillos y chiquillas? Que no se les olvide. Menos 1. Menos 1. Y menos 1 por menos 6 va a dar 6 positivo. Entonces, esto en realidad se convierte en un 6 positivo. Y ese 6 positivo con el 10 nos va a dar 16. Y luego, observen que aquí 4i menos 15i, lo que nos va a dar es menos 11i. ¿Todo bien ahí en el numerador? Lo único que hice fue sumar 10 más 6, que dio 16, y 4i menos 15i, que me da menos 11i. Entonces solo hice la suma como tal. Abajo vean que me queda 5 al cuadrado, que es 25. Y vean que aquí me queda menos 2i al cuadrado. ¿Cuánto es 2i al cuadrado, chiquillos? Para que ya lo vayan computando. Dos por 2 y i por i. Menos 4. Menos 4. Entonces, este que está aquí nos va a dar menos 4. Entonces me queda menos 4. Entonces ven que me queda 16 menos 11i y 25 más 4
nos va a dar 29. Y esto lo podemos separar como 16 entre 29 menos 11 entre 29. Y siempre déjenlo así porque ocupamos reconocer la parte real y la parte imaginaria. Y listo, chiquillos. Esto es la famosa división de números complejos. Observen que es un poco más largo. Es algo un poco Siempre hay más que complejo. distinguir entre la realidad, profe, siempre hay que distinguir entre la realidad y la imaginación. Entonces, Exactamente. Técnicamente, esta es la división. Ténganle mucho cuidado, no se les olviden los 3 primeros pasos y siempre separar entre parte real y parte imaginaria para que les quede ese dato. Muy bien. ¿Dudas de este ejemplo, chiquillos? De esos 3 pasos que hicimos. Esos 3 pasos están acá, pero vean que aquí viene como con puras letras. Pero bueno, es como la idea que hay que seguir siempre. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar a la próxima página. Vamos a revisar este ejercicio. Este es uno de los ejercicios que nos encontramos. Dice que verifique que para todo Z que pertenece a C, se cumple que Z más el conjugado de Z entre 2 es igual a la parte real de Z. Vean qué interesante ese ejercicio. Lo que nos está diciendo literalmente es cómo hacer la división de esas dos estructuras. Ok, denme un chancecito. Ok, entonces vamos a hacer esta operación que está acá. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y sucede que vamos a tener que luego, como yo tengo que calcular Z, entonces luego Z más Z entre 2, ¿quién va a ser? Va a ser A más BI más A menos BI. Y esto lo divido entre 2. Vean que cuando sumo las partes reales, esto me queda 2A, pero vean que al sumar las partes imaginarias, observen que esto se cancela. Entonces solamente me queda 2A entre 2 y esto me queda solamente la letra A. Pero habíamos visto que la letra A sola es la parte real de Z. Entonces, listo, ya probamos que Z más Z entre 2 siempre nos da la parte real de Z. Chiquillos, ¿qué pasa si ustedes hacen Z más Z entre 2i? Perdón, Z menos Z entre 2i. ¿Qué creen que les dé este resultado? Háganlo ustedes ahí. ¿Qué pasará si hacen Z menos Z entre 2i? la parte real de Z entre I. Bueno, vamos a ver. Revisemos el ejercicio, a ver qué será esto. Dice que es Z, que es A más BI. Sería menos el conjugado de Z, que es A menos BI.
Y esto hay que dividirlo entre 2i. Ah, menos. Yo creí que era más. Yo lo había quedado con más. Ah, no, fue que, bueno, no, pero es menos. Ah, no, entonces no. No era lo que había dicho. Vamos a ver, vamos a hacerlo acá para que ustedes vean qué sucede. Esto me queda entre 2i, las letras A se cancelan, me queda 2bi entre 2i, los dos se cancelan, las i se cancelan, y me queda la letra b. Chiquillos, ¿pero qué es la letra b a la par de la letra i, de la raíz de -1? ¿Qué era eso por definición? Si A era la parte real de Z, ¿quién va a ser quién va a ser la letra B? Bueno, no hay nada que decir. Es la parte imaginaria de Z. Entonces, vean qué interesante. Z más el conjugado de Z entre 2 siempre da la parte real de Z, pero Z menos el conjugado de Z entre 2 sí da la parte imaginaria de Z. Una de las propiedades que eventualmente aparecen en los ejercicios, o puede aparecerles en un quiz, pero bueno, aproveché para hacerlo acá y hacer este tipo de ejercicios por acá. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con el ejercicio? Ahí les puse dos en realidad. Uno da la parte real y otro da la parte imaginaria. Eso es todo. Y todo lo hicimos usando el conjugado. Bueno, vamos entonces, si no hay dudas, ahí me intervienen, vamos con otro ejercicio, si más no me equivoco. Ah, bueno, no era otro ejercicio. Esto que está aquí son las potencias de Z. En realidad no es nada del otro mundo. De hecho, ya aquí hice una intervención rápida con las potencias de Z, con la parte imaginaria. Técnicamente Z a la n es que hagamos n veces Z y se heredan propiedades de R. Z a la menos n es 1 entre Z a la n y Z a la 0 es 1. Antes me adelanté, disculpen ahí, cuando hice I a la 0 era aquí. Bueno, no importa. Veamos unos ejemplos de cómo se calcula. Ejemplos. Profe, disculpe. Sí, dígame. No sé si se puede volver un toque a la pasada. Claro que sí, con gusto. Es que, bueno, digamos, en la última, aunque se haya cancelado la I, bueno, el is, por decirlo así, y quede solo el B, aún sigue siendo parte imaginaria aunque ya no esté la I, digamos. Sí, claro, es que aquí la parte imaginaria de Z, la definición dice que es el número real que acompaña a la letra I, ¿verdad? Entonces, lo que pasa aquí es que la letra B originalmente era la que estaba a la par de la letra I, ¿lo ves? Entonces, lo que interesa ahí es que el número o la letra B, o lo que está a la par de la letra I, se llama in de Z, y lo que esté sin acompañar a la letra I es re de Z. Entonces, es por definición, no tiene que haber necesariamente una letra I, ¿verdad? Ah, ok, digamos, como originalmente lo acompañaba, entonces sí se toma como la parte imaginaria de Z, digamos. Exactamente, exactamente. Ah, ok, listo, gracias. No, con mucho gusto. No, muy buena la observación, porque uno piensa que tiene que tener letra I. No, el B es el real que acompaña a la letra I. Ese se llama el in de Z, el número real que acompaña a la letra I. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Otra duda? ¿Preguntas? Ahí sí me matarán. Este tema es muy bonito, chiquillos, no es difícil, es simplemente complementar lo que ya sabemos, pero bueno, por teoría y por clases tenemos que verlo, entonces para que no se me asuste. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sobre potencias para ver si lo entienden. Vamos a ver, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes, chiquillos, cuánto es 1 menos 2i a la cuarta potencia? ¿Qué dice la definición? Bueno, significa que hay que hacer 1 menos 2i, 1 menos 2i, 1 menos 2i y 1 menos 2i. Entonces significa que hay que multiplicar 4 veces esa expresión por sí misma. Y bueno, ahí tenemos que desarrollarla. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, técnicamente ustedes hacen la multiplicación de estos dos y pueden hacer la multiplicación de estos dos. Por ejemplo, aquí sería, ni modo, ¿verdad? Pueden usar hasta el teorema del binomio. Vean que al final esto es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más, por ejemplo, el 2i elevado al cuadrado. Y vean que esto, como se está repitiendo no solamente una vez, sino 2 veces, quiere decir que luego esto hay que volverlo a elevar al cuadrado. ¿Sí me entendieron esa explicación? Pregunten, dudas.
Lo único que hice fue verlo como una fórmula notable, ¿verdad? Entonces, para que vean el desarrollo. Bueno, aquí me va a quedar 1 menos 4i, y aquí me va a quedar 2i al cuadrado, pero recuerden que 2i al cuadrado es 2 al cuadrado, y al cuadrado menos 1, entonces este me queda menos 4 al cuadrado. Vean que aquí me va a quedar, 1 menos 4 es menos 3, menos 4i al cuadrado. Entonces, 1 menos 2i a la 4 se transforma en menos 3 menos 4i a la 4 al cuadrado. Y esto que está aquí, puedo sacar un menos, me queda menos 1 al cuadrado por 3 más 4i al cuadrado. Entonces me va a quedar 3 más 4i al cuadrado. Y vuelvo a aplicar fórmula notable. 3 al cuadrado más 2 veces 3 por 4 más, y nos va a quedar el 4i al cuadrado. Entonces nos queda 9, aquí nos queda 2 por 3, 6, nos queda 24. Ah, bueno, aquí me faltó la letra i. 24i, y aquí me va a quedar 4 por 4, 16. Como es i al cuadrado, ya sabemos que nos queda menos 16. Y ven que al final me queda 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Negativo, van a ser menos 7 más 24i. Listo. Ahí tenemos calculado u menos 2i a la cuarta potencia. Recomendación: si tienen alguna potencia mayor que 2, mayor que 2, por ejemplo, potencias 3 o 4, agrupen siempre en fórmulas notables, y lo que nos va a permitir es aplicar binomio, alguna formulilla notable, perdón, y luego por la propiedad que tenemos del i al cuadrado, siempre se reduce a un binomio, siempre se nos va a reducir a un binomio. No se les olvide, parte real, parte imaginaria, ¿ok? Parte real y parte imaginaria. ¿Dudas con este ejercicio, chiquillos, chiquillas? Pregunten, no tengan dudas. No se queden con la duda. ¿Puedo volver a repetir el primer paso, por favor? Sí, claro que sí. Voy a hacerlo por acá. Yo lo que hice en el primer paso es que aproveché y me di cuenta de esto. Yo dije, Rayman dijo, esto es 1 menos 2i al cuadrado por 1 menos 2i al cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Y luego, esto es una fórmula notable, ¿verdad? Esto es una fórmula notable y esto es una fórmula notable. Como es fórmula notable, esta va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta solamente la desarrollé para esto. Voy a pintarlo en amarillo, ¿vale? Para que quede más clarito. Entonces, esta es el desarrollo de esta fórmula notable. ¿Ok? Eso es para esa fórmula notable. Bueno, esperen un toquecito porque me fueron los colores. Muy bien. Esta es para esta. Pero aquí tengo que volver a aplicar la misma fórmula notable para la que viene. Entonces, para la que voy a pintar en color verde, para la que vamos a pintar en color verde, tengo que volver a replicar lo mismo acá. Vamos a ver, pluma. Ajá. Entonces aquí tuve que volver a hacer 1 al cuadrado menos 2 por 1 por 2i más el 2i al cuadrado. Pero mira, mi estimado, eso se repite 2 veces. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue escribirlo una sola vez, pero al cuadrado. Es decir, 1 al cuadrado menos 2 por 1 por el 2i más el 2i al cuadrado. Por eso es que aparece este 2 aquí arriba, porque de una vez yo hice la prevista de condensarlo en una misma fórmula. No sé si me seguiste hasta acá. Sí, todo bien. Sí, qué barbaridad. No se preocupe. Muy bien. Muy bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema hasta A. 1 al cuadrado menos 2, 1, 2 por i más 2 al cuadrado. Bueno, esa explicación es lo que hice de fondo aquí arriba. De aquí a aquí, chiquillos, es todo este desarrollo. Entonces, por si lo hice muy rápido, me disculpan, y qué dicha que preguntó, mi estimado. Muy bien, dudas, preguntas, chiquillos. ¿Quieren que repita algo más?
Ujú. Muy bien. Entonces, vamos. Le escribí algo en el chat. Ah, sí, ya lo vi, no te preocupes. Voy a intentarlo, ¿está bien? Gracias. Pura vida, tranquilo. Muy bien. Muy bien, entonces, chiquillos, vamos a avanzar con otras propiedades. Muy bien. Perdón, no eran propiedades. Vamos a trabajar con otros ejemplos. Muy bien, vamos a calcular 3i a la menos 50, menos 2i a la menos 37, 4. Hay que hacer esa división. Uno se asusta porque uno dice, ay, santísima, genial. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a pedirles que me ayuden calculando i a la 50, quiero que me calculen i a la 37, quiero que me calculen i a la 13 y quiero que me calculen i a la 19. Lo único que tienen que hacer es que si viene un ejercicio de este tipo, agárrense con las potencias. Y ya vimos que las potencias solamente de la parte imaginaria, de menos 1, por decirlo así, solo nos van a dar algunos resultados, 4 resultados. O nos da 1, menos 1, o i, o menos i. Entonces ahí me ayudan calculando esas potencias y me las dictan. Ese va a ser lo primero que van a hacer si aparece un ejercicio de esta naturaleza. Calculen las potencias de la parte imaginaria. Entonces ahí los dejo trabajando para que me digan cuánto les Aunque da. ahí vienen como menos 50. Ah, no te preocupes, ese menos es para generar ruido. ya ahorita lo estudiamos. Ya vimos que no da lo mismo. A ver que no da lo mismo i a la menos 1 que i a la 1. Ajá, correcto. Ahorita le multiplicamos el conjugado. Entonces, para sacarle el jugo a esas bandidas. Turururum, turum. Ese menos, pues sí, como dice Carlos, genera bulla y no va a dar el mismo resultado, pero ya con eso nos ayudamos para quitar las potencias, que es por experiencia lo que les da, como que les da miedillo, ¿ah? Pero ya saben que eso es dividir entre 4 y buscan el residuo. Yo creo que la calculadora también les puede ayudar, yo creo que yo también hace el cálculo, no me acuerdo, yo no ando cálculo, pero ahí pueden realizarlo con la cal. Me lo pueden escribir por el chat si ustedes quieren, si les da vergüencilla, no se apenen. Entonces ahí me lo pueden decir. Lo que voy a hacer para ir trabajando es que esto es i a la 50 a la menos 1. Menos 2 i a la 37 a la menos 1. Esto es 4 i a la 13 elevado a la menos 1 más 5 i a la 19 elevado a la menos 1. Entonces, por eso ocupo, es una forma de hacerlo, no es la única, insisto. Pero miren que saqué un menos 1 por propiedades de potencia, que nos decía el teorema anterior, y solamente debo calcular esos valores. Muy bien. ¿Ya lo tienen listo por ahí, el día de las 50? ¿Alguno? 4 por 25. Profe, Ajá. y a la 50 da menos 1. Menos 1, perfecto. Y a la Y a la 37. 37 da i. Ajá. Y a la 13 también da i. Ajá. Y a la 19 da menos i, Ah, perdón. menos i, así. Sí. Muchas gracias, compañerita. Excelente, excelente. 3 puntos más. Muy bien. Entonces, vean que vamos a, calculamos las potencias y vean que ya la 50 es menos 1. Entonces aquí me queda 3 a la menos 1 a la menos 1. Menos 2 por i a la 37 queda ahí. Entonces, i a la menos 1. Viene 4 por i a la 13 que dice que la compañera queda ahí. Ajá, queda ahí. A la menos 1. Más 5 por i a la 19, pero i a la 19 dio menos i. Entonces me está quedando 3 por menos 1 a la menos 1. Si hacen ese cálculo, da menos 1. Menos 1 por 3 da sencillamente menos 3. Y aquí me queda menos 2 por i a la menos 1.
yo tengo que calcular i a la menos 1. Entonces, paso número 2. Paso número 2. Voy a trasladar los resultados para acá, chiquillos. Nada más para que quede más bonito. I a la 37, esto es i a la 13, esto da i. Ajá. Y a la 19, dice que esto da menos i. Entonces, paso número 1, paso número 2. Nada más voy a invertir el orden. Muy bien, inventamos aquí el orden. Ajá, paso número 2 y paso número 1. Paso número 2, ahora sí. Vean que yo tengo menos 1 a la menos 1. Lo pueden hacer con cálculo. Esto le va a dar menos 1. Luego vean que yo tengo i a la menos 1, pero i a la menos 1 es 1 entre i. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, podemos multiplicar por i sobre i, y vean que 1 por i da exactamente i. I por i da i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1. Entonces, esto queda menos i. Entonces, técnicamente, esto que está aquí es menos i. ¿Vieron el toque? Entonces, vuelvo a repetir. I a la menos 1 va a ser 1 entre i, solamente. Pero yo multiplico por el conjugado. Puede ser con menos o puede ser con más. Eso no va a importar, que va a quedar el mismo signo. Entonces, aquí al multiplicar por el conjugado, 1 por i da i. Y i por i da i al cuadrado, que da menos 1. Y i entre menos 1 me va a quedar menos i. Entonces, vean que aquí por eso yo estoy colocando menos i. Luego viene 4 por, vean que viene i a la menos 1. Pero ya yo lo calculé, ya sabemos que eso nos va a dar menos i más menos 5 por i. Entonces, en el paso número 2, calculé las potencias de i a la menos 1 y de menos 1 a la menos 1. Esas potencias que quedaron por ahí. Y aquí, chiquillos, me está quedando menos 3 más 2i dividido entre menos 4i menos 5i. Pero observen que esto es menos 3 más 2i entre menos 9i. Y aquí, vean que estoy dividiendo entre un número complejo y más allá por un imaginario puro. Entonces, si hubiera sido real, ya terminamos. Pero como tenemos un imaginario dividiendo, tenemos que multiplicar por el conjugado de ese número. Entonces, aquí podemos multiplicar por 9i y por 9i, arriba y abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 por 9, menos 27, más 18i al cuadrado. Perdón, aquí es menos 27i más 18i al cuadrado. Y abajo nos está quedando 9 por 9, menos 81i al cuadrado. Vean que esto nos va a quedar menos 18, menos 27i. Y abajo nos queda, es 9 por 9, 81, perdón. Es 81 y negativo. Y al cuadrado es menos 1, entonces eso va a ser más 81. Entonces ven que aquí ahora sí ya tengo un número real. Entonces vuelvo a separar. Esto al final me queda menos 18 entre 81, menos 27 entre 81 y listo. Y ahí tenemos resuelto ese ejercicio. Siempre parte real y aquí tenemos parte imaginaria. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Yo tengo una pregunta. Profe, ahí no sería menos 18 más 27. Menos 18 más 27. 3 por 9, 27. Menos 18. Digo yo cuando subió el menos del 81. Sí, cierto. Muchas gracias. No. Es que mira que aquí era menos 81, ¿verdad? Ajá. Pero recordate que i al cuadrado es... sí, no me hagas caso, es 18, sí. No, suave, pero 81 es negativo, i al cuadrado va a dar menos 1. Menos 1. Ya. Ajá, entonces aquí va a quedar 81. Ok. Sí, es que aquí es eso, ¿verdad? El i al cuadrado convierte lo que era positivo Pero en el 18, negativo. el 18 no quedaría positivo. El 18. Vamos a ver, 3 por 9, 27. No.
No, no dije nada. Ah, es que es No. 18 por i a la 2 de arriba. Ajá, 18 por i a la 2 que se vuelven -1. Sí, si es que ese i al cuadrado nos jode un poco lo que siempre hemos trabajado. ¿Ah? Uno dice, que es positivo, pero no, i al cuadrado da -1. Entonces, para que lo vean con más claridad. Profe, yo tenía una pregunta. Dice Aarón, profe, ¿por qué en el i a la 19 se le quitó el i a la 19? Ajá, el i a la 19 se le quitó el -1. ¿Cómo fue? Perdón, voy a ver el chat de Aarón. ¿Por qué en el i a la 19 se le quitó la potencia -1? Ok, Aarón, lo que pasa es que yo tengo i a la -19. Entonces, yo para calcular i a la -19 podría haber hecho 1 entre i a la 19, por ejemplo. Pero ya sabemos que esto es 1 entre i a la 19. La compañera nos dijo que esto era -i. Pero resulta que yo no puedo dejar un i dividiendo en el denominador. Entonces lo que hice fue que multipliqué por i y por i arriba y abajo. Esto nos queda i sobre menos i al cuadrado, y resulta y sucede que esto al final nos va a quedar la letra i, ¿verdad? Que fue el cálculo que nos dio. Ahora, esa es una forma de hacerlo. Voy a borrarlo para hacerlo como nos pidieron, ya lo entendí. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. En potencias, recordate que una de las propiedades de potencias es que, por ejemplo, si usted tiene i a la 2 elevado a la 3, es lo mismo que i a la 2 por 3. Entonces, lo mismo estamos haciendo acá. Nosotros podemos buscar propiedades de potencia y ver esto como -1 multiplicado por 19. Es decir, esto es lo mismo que tener i elevado a la 19 por -1. Y esto es lo mismo que tener, i a la 19 elevado a la -1. Es, digámosle, podemos heredar propiedades de R. Multiplicación de potencias. La potencia de una potencia es la multiplicación de sus exponentes. Entonces, aquí yo, por ejemplo, calculé i a la 19, la compañera lo hizo y ya le dio -i, y esto quedó elevado a la -1. 2 más 3i. 2 más 3i. A mí me dio eso a mano. Ahí están peleando. Dicen que a mano dio ese cálculo. Bueno, chiquillos, fíjense bien. Si no metí las patillas, se supone que lo hicimos con cuidado, y si ustedes ven algo raro, me avisan, ¿verdad? Vean que yo eso no lo he simplificado. Pero bueno, ya con el 18 sobre 81, eso se le puede sacar tercera y se le puede sacar más cosas. Yo no lo voy a hacer. Mi objetivo aquí es dejar una mala parte real y la imaginaria, pero obviamente se puede simplificar. Pero no lo voy a hacer por cuestiones de tiempillo. Pero si ven algo ahí medio raro, me avisan, ¿verdad? Bueno, no sé, Aaron, si me entendió la situación. Eso es otra cosa. Aaron, escribime. Escribime a ver si me entendiste qué fue lo que hice ahí. Dice que si no daría i positivo. Vamos a ver. Dice el compañero que sigamos. Esto que está aquí va a ser lo mismo que 1 entre -i. Ajá, 1 entre -i. Y yo multipliqué por i arriba e i abajo. No importa. Va a quedar i y me va a quedar -i al cuadrado. Pero esto va a quedar i entre 1 positivo. Ah, sí, mira. I a la -1 da i positivo. I a la -1 da i positivo. Entonces, chiquillos, aquí hay un error. Aquí hay un i positivo y aquí habría un i positivo. Ajá. Ajá, entonces sí, ahí lo vamos a arreglar, chiquillos. Entonces nada más hay que dar No, profe, i a la -1 da -i. Da -i. Sí. Vamos a ver. Es -i. Es que es -i. Es que es -i. Digamos, el i positivo -i a la -1. Ajá, -i a la -1, eso sí daría i positivo. Sí, y ahí yo tengo un error, porque entonces yo puse aquí que era -i y es i positivo. Es en esta y en esos dos. Entonces ahí quedaría i positivo y quedaría un i positivo. Eso es lo que me están diciendo los compañeros. Suave. No. I a la 37 es i positivo. I a la 37. Sí, es que i a la 37 es i positivo. ¿Dónde está el error?
Sí, entonces ese es el ¿Dónde detalle. estaba el error? Aquí yo puse un menos, y después yo calculé I a la menos 1. Yo estaba calculando I a la menos 1. Profe, es que No, sí, el tiene error que ser I a la menos estaría, 1. Ajá, es perdón, que dígame, compañerita. la I que trae el 2 sería I positiva a la menos 1. Entonces, esa sí daría menos I. Pero el Esta que sí da menos cambia, I. Ajá. ajá, lo mismo pasa con la I que traía el 4. Esta El que que está aquí. cambia, ajá, el que cambia sería el del 5, ¿no? Porque sería menos I a la menos 1, que de hecho no viene ahí la potencia. Ya le entendí, ya entendí. Entonces, eso sí estaba bien. Es que aquí se me olvidó la potencia, porque I a la 19 es menos I, pero yo no le puse el menos 1. Eso fue, ¿verdad? Eso me faltó. Ajá, y eso sí Ah, daría I positivo. ok. Entonces aquí Y sí se quedaría el ve. 5 positivo. Y aquí quedaría este 5. Así, ¿verdad? Ajá, Ujú. Muy bien, vamos a arreglar eso entonces. Y aquí quedaría un I positivo, ¿verdad? Sí, porque 5 menos 4 ya daría I positivo. Ah, bueno, ok. Vamos a arreglarlo, chiquillos. Disculpen. Me encanta cuando me pasa esto, porque ya hablan. Muy bien, vamos a arreglarlo porque sí, se nos fue como un error. Y antes el compañero me dijo que fue eso. A mí se me olvidó la potencia. Más bien, muchas gracias, señorita. Vamos a arreglarlo. Qué dicha. Es parte de chiquillos. Entonces aquí me queda una potencia ahí. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir que me queda? Menos 3 más 2i sobre i, y vamos a multiplicar por i arriba y por i abajo. Entonces me va a quedar menos 3i más 2i al cuadrado sobre i al cuadrado. Pero ya sabemos que i al cuadrado es menos 1. Entonces va a quedar 3i. 2i al cuadrado. Vean que me va a quedar menos 2. Pero aquí me va a quedar entonces con un 2 positivo. Entonces el resultado al final va a ser 2 más 3i. Si no metí las patas otra vez, ¿verdad? Excelente, excelente. Muchas gracias. Ahí disculpen el error. Profe, ¿cuál es la lógica de multiplicar por el conjugado? Ah, es que cuando usted divide, la definición dice que no debes tener denominadores complejos o debes tener denominadores imaginarios. Entonces, en la práctica, si usted ve una letra I, elimínela, mátela. ¿Y cómo se elimina? Multiplique por el conjugado. Aquí yo no le puse el conjugado porque esto menos con menos va a dar más, entonces no va a afectar en nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo puedo haber colocado menos o sencillamente no le coloco los menos, no hay ningún problema porque es un imaginario puro. Pero siempre multiplique por el conjugado si usted ve un denominador que tiene letra I, es decir, hay una raíz de menos 1 dividiendo. El objetivo suyo es que solamente existan números reales en el denominador. Más o Ok, menos. gracias. No, con mucho gusto. Y el error, por si alguno no se percató, fue que se me olvidó el menos 1 ahí. Por eso no andaba ahí perdido. Se me olvidó ese menos 1. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? Chiquillas, dudas, preguntas, ¿alguna observación más? ¿Qué hora tienen, compañeros y compañeras? ¿Qué hora tienen por ahí? las 9:02, profe. 9:02, ay, santísima Trinidad. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar. Cualquier cosa, si hubiera algún error yo, ahora que revise esto, me fijo, si no, tranquilidad. Muy bien. Este ejercicio dice determine todos los números. Vamos a ver qué me falta acá. Este se lo voy a dejar de ejercicio, chiquillos, porque ocupo ver otra cosa. Es ejercicio. Entonces, este está en el libro de la teoría, entonces va a quedarles de ejercicio. Entonces, cualquier cosa, traten de hacerlo y me lo preguntan. Puede ser por aparte o en consulta. No lo voy a hacer, ¿estamos de acuerdo? Pero me lo pueden preguntar. Ok. Y aquí, una de las cosas que podemos hacer con números complejos es resolver sistemas de ecuaciones. Resolver sistemas de ecuaciones no es complicado, perdón, no va a ser complicado, no es difícil, pero sencillamente se aplican las técnicas que han desarrollado o que ustedes saben en clase. Es decir, separan, ¿verdad? Ok. ¿Cómo resolvemos un ejercicio de esta naturaleza? Entonces, esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2.
Entonces, aquí ustedes lo que hacen es, por ejemplo, tenemos 1 más i conjugado de z menos 2w conjugado de z igual a menos 30 más 24i. Como hay una igualdad de números complejos, entonces observen que aquí tengo letras z y w, pero arriba tengo los conjugados. Entonces, para poder primero resolver el sistema, yo ocupo que aparezcan solo letras z y w, ningún conjugado. Entonces, un truco que hacemos acá es que aplico el conjugado a ambos lados. Ojo, 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 ¿verdad? Aplico el conjugado a ambos lados para poder obtener solo letras Z y W. ¿Por qué yo sé eso? Bueno, porque recuerden que una de las propiedades del conjugado es que 1 más i se puede separar como el conjugado, se puede separar como el conjugado de 1 más i por el conjugado del conjugado de Z, menos 2w, conjugado de 2, por el conjugado de w. Y el conjugado de esto va a ser, vean que va a ser menos 30 menos 24i. ¿Sí vieron lo que hice? Pregunten, presten atención, vean ese trucazo. Yo ocupo resolver un sistema, pero no lo puedo resolver si no tengo primero las letras Z y W. Entonces, el truco de este ejercicio que les quería señalar, voy a ponerle aquí trucazo. Tú, Mickey Mouse, decía un profesor mío. Una fantasía. Entonces, uno aplica el conjugado a ambos lados en la ecuación 1 para poder proceder. Al hacer esto, chiquillos, aplicamos propiedades del conjugado y vean que aquí me queda 1 menos i, aquí me queda z, el conjugado en números reales 2, o sea, no se altera, y el conjugado queda en mismo. Aquí me queda menos 30 menos 24. Ajá, El dime. signo no es que nada más se le cambia al que tiene, al imaginario. Sí, se le cambia el imaginario, correcto. Al otro no. Sí, es que por ejemplo, usted Z no sabe quién es una incógnita, ¿verdad? Usted no conoce quién es ese número complejo. Lo único que usted sabe por propiedades es que el conjugado del conjugado, ¿qué te va a dar? El mismo, ¿verdad? Entonces usamos eso que está ahí. ¿Qué otra cosa sabemos? Si usted conoce el número, usted sí le puede sacar el conjugado, ¿verdad? Sería 1 menos i. Y si usted tuviera una multiplicación, por ejemplo, 1 más i por z, y le sacas el conjugado, entonces el producto usted sí lo puede separar. 1 más i conjugado por z conjugado. Nada más que z ya estaba conjugado, entonces al sacarle el conjugado del conjugado, me queda solamente 1 menos i por z. No sé si me sigues hasta ahí. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda sobre esta parte, chiquillos? Esta es como la parte mágica, pero quería hacérselas evidente. Ok. Entonces, luego debemos resolver el ejercicio, debemos resolver el sistema, debemos resolver el sistema 1 menos i z menos 2w igual a menos 30 menos 24i. Y aquí lo mismo, z más 2i menos w, 2i menos 1 por w igual a menos 9 más 9i. Entonces, chiquillos, aquí este sistema, ese sí lo voy a hacer, pero los entrego después con los apuntes. Lo único que quería explicarles es que el sistema de ecuaciones se va a resolver igual como lo hacemos en R. Yo se los voy a desarrollar por acá. Nada más que sí quería enseñarles este truco, ¿verdad? De aplicar el conjugado a ambos lados si se encuentran con que no son las mismas variables. Entonces, para que quede en video y quede grabado. Esto ahora lo resuelvo en el apunte. Ahora se los resuelvo en el apunte. En el apunte. Ahora se lo resuelvo en el apunte. Es para meter más páginas, porque no tampoco tengo campo. Muy bien, y se hace igual que un sistema de ecuaciones 2 por 2. Despejan la z, despejan la w, nada más que hay que tener el cuidadillo con los números complejos, de mantener los números complejos. Vean que aquí ya viene la respuesta. Entonces ya ahorita lo trabajo. Insisto, lo hago por cuestiones de tiempo. Muy bien. Y lo último que nos queda el día de hoy es trabajar con lo que es un polinomio de grado n. Chiquillos,
Aquí lo que me interesa es que recuerden lo que es la factorización de un polinomio. Entonces, ¿qué les voy a explicar acá? Lo que les voy a explicar acá es que decimos que un polinomio de grado n, y si c es un 0, decimos que c es un 0 de multiplicidad k, con k menor o igual que n, para el factor que aparezca de la forma x menos k. Entonces, eso se llama un 0 de multiplicidad k. Y si no aparece el valor de k o el valor de k vale 1, decimos que es un factor simple. Entonces, para que me entiendan la definición, vean este polinomio. Este polinomio es r a la 3 por r más 1 al cuadrado por r más 5 por r menos 5. Entonces, ese es un polinomio que posee el factor r. Y el factor r posee multiplicidad 3. El factor r más 1 posee multiplicidad 2. Y los factores r más 5 y r menos 5 tienen multiplicidad simple. O sencillamente decimos que son factores simples. Entonces, eso es nada más como para recordar lo que es la multiplicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una definición. Ejemplo rápido. Voy a ponerles un polinomio que sea de la forma x más 1 a la 4 por x menos 2 a la 3. Entonces, este es un polinomio, ojo, ese es un polinomio que tiene un factor, el factor x más 1 es de multiplicidad 4 y el factor x menos 2 es de multiplicidad 3. ¿Estamos de acuerdo? En este caso aquí el 0 es menos 1 y aquí el 0 va a ser menos 2. Decimos entonces que menos 1 es un 0 de multiplicidad 4 y menos 2 es un 0 de multiplicidad 3. Entonces, esto es todo lo que dice esa definición. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Muy bien. Vamos a la próxima página. Y aquí vamos a ver lo que se llama el TFA. Y ese es el más importante de todos. Ese se llama el teorema fundamental del álgebra, estudiado por Euler y quien permite ingresar y especular que si nosotros trabajamos con números complejos, podemos completar este teorema. El hecho de que exista el teorema nos dice o nos garantiza que todo polinomio que ustedes conocen se puede factorizar de esta manera. O sea, el polinomio o el corolario de este teorema, ¿verdad? El resultado de este teorema nos dice que cualquier polinomio de grado n ustedes lo pueden factorizar de esa manera. Alfa por x menos c1, x menos c2, x menos c3 y x menos n. Claro, siempre y cuando los coeficientes sean complejos y además los ceros pueden ser reales o complejos. Esto no pasaba antes de que se insertaran los números complejos, pero con números complejos ya podemos factorizar un polinomio en puras versiones de este tipo, es decir, de la forma x menos algo. Para entender qué pasa, o para entender el teorema fundamental del álgebra, por tema fundamental porque nos habla de la factorización de cualquier polinomio, vamos a ver que una de las cosas interesantes es que hay un teorema de los ceros conjugados. Y para entender esto, veámoslo con este ejemplo, con este que está aquí, nada más para que lo vean. Ese polinomio, vean qué feo, x a la 4 menos 6x más 6x a la 3, bueno, todo eso. Entonces, lo que quiero que vean es que cuando yo factorizo, ahorita hacemos un ejemplo, cuando yo factorizo ese polinomio, observen que esta es toda la factorización. En números complejos, como el grado es 4, voy a tener 1, 2, 3, 4 factores. Y si los coeficientes son enteros, es decir, los números que acompañan a los monomios son enteros, siempre se va a cumplir que si yo tengo un 0 imaginario, aparece siempre su conjugado. Si aparece un 0 imaginario, aquí siempre también en la factorización va a estar su conjugado. Vean qué importante y qué interesante. Y solo pasa si los coeficientes son números reales. ¿Estamos de acuerdo? Los coeficientes del polinomio original son números reales. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Con este ejemplo, donde ya está hecha la factorización. No sé si me entendieron la idea. Veamos un ejemplo chiquitito, pero que sí me lo sé. ¿Quién es la factorización de x al cuadrado más 1? Si yo factorizo este polinomio,
este polinomio, la factorización va a ser x menos y por x más y. Vean que eso no se podía factorizar porque el discriminante era negativo en los reales, pero en los imaginarios sí se puede factorizar. Observen que aquí está menos y aquí está y observen que uno es el conjugado del otro. ¿Por qué? Porque los coeficientes son números reales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fijo, chiquillos, si aparece y, siempre va a estar el conjugado que es menos i, por ejemplo, en esta factorización. Y vea que tenemos 1, 2 factores, porque el grado es 2. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ok? Veamos este otro ejemplo rápido. Este polinomio es x a la 3 menos ix al cuadrado. La factorización es x al cuadrado por x menos y. Pero vean que y es un cero del polinomio, pero su conjugado no lo es. ¿Por qué sucede esto? Porque vean que hay un coeficiente, es un número imaginario. Entonces, si aparece un número imaginario en el polinomio, no hay garantía de que se aplique el teorema 3 de los ceros conjugados. Es decir, que si aparece un cero, su conjugado aparezca en la factorización. Eso no va a ocurrir. ¿Okay? Entonces, un poco de teoría, pero para que lo tengan presente, para que no vean que no se los dije, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a trabajar esto que está aquí, chiquillos. Vamos a factorizar en los complejos cada uno de los siguientes polinomios. Yo creo que bueno, vamos a ver cuántos hay. Solo me quedan 2. Vamos a ver. Entonces, quiero que me ayuden a trabajar, a factorizar eso en casita. Muy bien. ¿Qué hacemos para factorizar eso, chiquillos? ¿Qué hacían en mate general? ¿Qué hacían en cálculo? ¿Qué les enseñaron a ustedes en el cole, en los cursos pasados? ¿Cómo factorizamos eso? ¿Qué se acuerdan? Podría ser división sintética. Ajá, hacemos división sintética y entonces uno le decía, bueno, yo eso le enseño con buscamos los divisores de 54, positivos y negativos. Muy bien, bueno, ¿cuáles eran los divisores de 54, chiquillos? Positivos. Solo los positivos y negativos, perdón. Ahí lo van haciendo en casa y me van diciendo. Me pueden mandar un mensaje ahí, por el chat. Bueno, digo el 1, ¿ah? El 1 es un divisor. ¿Quién más divide 54? El 2 divide 54. ¿Quién más, chiquillos, divide el 54? 5 más 4, 3. el 3, positivo y negativo es un divisor. ¿Qué más, chiquillos? No me lo pueden dar la lista completa. Ay, hijo de pucha, 3, 6, 9, 18. 3, 6, 3, 6, 9. Dicen que 18, me escriben por el chat. El mismo 54. Ajá, ahí están todos los divisores de 54. Faltaría el 27. Falta el 27. Ah, sí, mira, falta el 27. Perfecto, muy bien. 27. Muy bien. Entonces a uno le enseñaban que había que buscar todos los divisores positivos y negativos del 54. Luego, el paso número 2, buscamos los divisores positivos del 9. Se pueden usar los negativos, pero uno solamente puede buscar los del 9 ya. 1, el 3 y el 9, ¿verdad? Entonces los divisores positivos del 9, 1, 3 y 9. Y luego... Es que igual si uno tomara negativo y negativo se va a formar positivo. Exactamente. Va a ser muy repetitivo. Y va a ser exactamente. Positivos y negativos en ambos lados. Ajá, y genera mucha variación. Profe, solamente... Dime. Según los divisores del otro divisor no deberían de ser del mayor grado. Ay, sí, mira, perdón, ¿qué estoy haciendo? Porque ya el 9 no está solo. Es el divisor, el mayor grado es el 1. Ajá, de hecho, el paso 0 sería acomodar eso. Ajá, exactamente. Ponerle paso 0 aquí. Paso 0 y paso 1. Vamos a cambiarle el orden. 1 y 2. Paso número 1 y paso número 2. Entonces, voy a colocar aquí divisores de 54. Digámosle, no hay cierto orden, ¿cómo se enseña? Siempre cuando llego a esta parte, cada profe lo ha enseñado diferente.
pero tiene la misma tónica, buscar los divisores y todas las cosas. Ok, bueno, entonces, pero es como un repaso rápido de todo eso. Y vamos a buscar divisores de 54, ahí los tenemos, y aquí serían los divisores del mayor grado que es x4. Los divisores del 1, pero el divisor del 1 es el 1, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, chiquillos, ahora lo que había que hacer, si se acuerdan, era que había que hacer división sintética. Una forma de hacerlo, ordenamos el polinomio, ¿ah? X a la 4 más X a la 3 más 3X a la 2 más 9X menos 54. Entonces, esto se puede enseñar en otro orden. Puede ser que el profe les haya dicho, ordenen primero el polinomio. No importa. El punto es que lo tenemos que ordenar para poder aplicar la división sintética. Y ahora tenemos que aplicar la división sintética con alguno de estos divisores de 54. Se supone que alguno de ellos debería funcionar. Chiquillos, alguno que, no sé, lo haya metido ya en cálculo, haya probado los divisores, ¿cuál funciona ahí? Es para repasarlo, para que lo hagan en casita. Oiga, son las 9:19. Métalo en la cálculo, en Wolfram, de una. Métalo en cálculo, con 2, dice con 2, que no había visto la hora, qué vergüenza, ahí disculpen. Entonces, dice Marco, fue el que me dijo. Sí, dice Marco que con 2 sirve. Vamos a ver, 1, 2 por 1, 2, aquí me queda 3, 2 por 3 da 6, 6 y 3 son 9, 2 por 9, 18. 18 serían 27 y aquí quedaría 54 y esto me da 0. ¿Sí, verdad? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, ajá, muy bien. Perfecto. Otro divisor que nos funcione. Ahora serían los divisores del 27. Creo que solamente vamos a hacer porque ya van para clases algunos. Entonces, para sacarlo rápido. Ajá, menos 3. Dice el compañero que menos 3. Vamos a ver. 3 por 1 menos 3. 3 más 3 da 0. Menos 3 por 0 da 0. Bajo 9. 3 por 9 da 27. Negativo. Y este da 0. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que por lo tanto, nuestro polinomio. ¿Qué pasó aquí? Está volando. Muy bien. Entonces, técnicamente, nuestro polinomio se factoriza como x menos 2, x más 3, por x al cuadrado más 9. Pero este tiene un discriminante negativo, pero no importa. Lo podemos factorizar en los números complejos como le sacan la raíz a 9. Vean que yo lo que ocupo es buscar los factores de eso. Lo puedo igualar a 0. Pero si yo lo igualo a 0, vean que sería, me quedaría que x al cuadrado es menos 9. Entonces yo sé que la raíz de esto va a ser la raíz de 9 positiva y negativa. Es decir, quiere decir que los dos ceros van a ser 3i y el otro va a ser menos 3i. Por lo tanto, la factorización de esto es x menos 3i por x más 3i. Y aquí está la factorización completa. Y ojo, que aquí tenemos y aparecen los dos conjugados. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos decía. ¿Cuándo era que se usaba el convenio de solo usar un conjugado, la raíz cuadrada principal? Eso solo se usa cuando estás resolviendo ecuaciones. Por ejemplo, mira que ahí yo tengo raíz de menos 9. Entonces, ya sé que raíz de menos 9 da 3i, pero hay un más menos por la definición de raíz cuadrada, ¿te acuerdas? Entonces, sí. Ahí usamos, en ecuaciones usamos los dos a la hora de resolverlo. Es decir, ahí sí tenemos los dos resultados, el 3i y el menos 3i, porque una es la conjugada. Entonces, observen que aquí está la factorización. Yo lo que quiero que entiendan con esto que hicimos hoy es que el teorema fundamental del álgebra nos garantiza ahora que, chiquillos, si ustedes aplican lo que han hecho hasta ahora, termínenlo hasta dejarlos con factores simples, si es posible, con multiplicidad de algún grado. Y se puede factorizar. Muchas gracias. Ok, pura vida. Okay. Bueno, chicos, entonces ahí quedan unos ejercicios. Este queda de ejercicio y nos vemos. Que estén muy bien para que vayan a clases.
Profe, una pregunta rápida. ¿Por qué no usó el del x menos 2? El de x menos 2. ¿Cuál x menos 2? El primer cero que sacó. No te entendí. Sí. Y no lo sé cómo, señorita, no te entiendo. Es que se me estaba yendo el internet y me perdí en lo del, cuando sacó lo de x menos 3 y x más 3, sí. Ah, ya, sí, te vuelvo a explicar. Para los demás, vuelvo a explicar ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero si alguno se ocupa ir a clases, se va a clases. Ahí disculpe más bien. Sí, lo que hice fue aquí, señorita, fue que comenzamos a probar todos los divisores de 54. Pero yo les pregunté, a ver, ayúdenme, ayúdenme con el tiempo y díganme cuál es el primero que les sirvió. Entonces un compañero dice, profe, use el 2. El 2, si usted aplica división sintética, te va a dar un 0 al final. Y de hecho ahí funcionó. Bajé el 1, hice 2 por 1 da 2, luego 2 más 1 da 3, y luego 2 por 3 nos dio el 6. Entonces al hacer los cálculos, ¿verdad? De la división sintética da 0. Como el 2 no funciona, al dar un 0 al final, quiere decir que un factor es x menos 2. Y luego lo que queda, le vuelvo a aplicar división sintética con alguno de los otros divisores del 54. Entonces ahí volví a preguntar, ¿qué funciona? Entonces ya un compañero dijo, profe, pruebe el menos 3. Entonces con el menos 3 también nos dio un 0. Entonces quiere decir que otro factor es x más 3. No sé si me seguiste hasta ahí, señorita. Sí, profe, esa parte de la división sintética sí la entiendo. Exactamente. Esto lo explican muy diferente, depende de dónde vengas, o en algún orden diferente de pasos, pero al final es lo mismo. Lo único sustancial era recordar esto, que usted siempre deja x al cuadrado más 9, le decían a uno, pero en este mundo ya usted puede factorizarlo más todavía. Ah, ok, ya eso era sí, ya por ser el último. Exactamente, que el profe le decía, ya no se hace porque el discriminante es negativo. Ahora más bien en este curso, el hecho que tenga un discriminante negativo significa que usted lo puede seguir factorizando más. Ok. Ah, ok, gracias, profe, es que eso fue lo que no entendí. No te preocupes. Más bien es que iba corriendo, no había dimensionado el tiempo, más bien. No, perfecto, señorita. Si alguien quedó con duda y no lo estoy atrasando, con mucho gusto, explico alguna cosa más. Bueno, si no es el Profe, caso, ya me tengo que ir a clase. váyase a la clase, no se preocupe. Chao, profe. Bueno, chao, Bueno, profe. chao. Ajá, ¿qué Chao. pasó? ¿Quién me habló? Una duda antes de irme. Sí. Es que yo termino clase a las 3 de la tarde. Yo puedo llegar a las 3:15 como a consulta. Sí, lo que pasa, no, pero hoy, ¿verdad? Decís vos. Ajá. No, ya la tengo agendada. Cuando uno pide consulta, me escribes un correo y me preguntas un horario, pero de 3 a 3:30 ya tengo cita con unas chicas del curso de Historia de la Mate que me lo preguntaron por correo. Comprendo. Ok. Sí. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Que tengas buen día. Igualmente, ahí me escribes por aparte para buscar horario. Sí, señor. Bueno, con gusto. Bueno, gracias. Con gusto, pura vida. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, chao.